El Convenio sobre la Diversidad Biológica tiene el propósito de generar un instrumento internacional que permita la conservación de la diversidad, la utilización sostenible de sus componentes y una distribución justa y equitativa de los beneficios obtenidos del uso del recurso genético. Este convenio lo firmaron 168 países, en el cual Ecuador lo suscribió en 1992 y lo ratificó un año después. Uno de los instrumentos internacionales es el Protocolo de Cartagena sobre la seguridad de la biotecnología y el Protocolo de Nagoya sobre el acceso a los recursos genéticos. La Constitución de la República entró en vigor en octubre del 2008, en donde incorpora tres elementos fundamentales en relación con la naturaleza, las comunidades, pueblos y nacionalidades. El primer elemento se hace referencia al buen vivir, al summa causai. El segundo es el reconocimiento de la naturaleza o Pachamama, en donde es necesario protegerla mediante los artículos 71, 72 y 73, y aquellos relacionados con los del agua. El tercer elemento es la incorporación de la plurinacionalidad, en donde menciona el artículo 1 de la Constitución que el Ecuador es un Estado intercultural, plurinacional y laico. Los principios ambientales constitucionales. En el artículo 395 de la Constitución establece 4 principios, donde el Estado garantiza un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente equilibrado y respetuoso a la diversidad cultural, en el cual las políticas de gestión ambiental serán de obligatorio cumplimiento por parte del Estado. Además, se garantiza la participación permanente de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades que se vean afectadas ante cualquier impacto ambiental. La disposición legal en materia ambiental se aplicará a favor de la protección de la naturaleza. La Constitución otorga un rol importante a la biodiversidad y al patrimonio genético, al considerarlos un recurso natural de propiedad estatal. Sin embargo, su explotación solo podrá realizarse en estricto cumplimiento de los principios ambientales establecidos en la Constitución según el artículo 408. Más aún, de acuerdo al artículo 400, el Estado ejerce soberanía sobre la biodiversidad, lo que implica un mayor nivel de control jurídico, ya que en el artículo 313 considera a la biodiversidad entre los sectores estratégicos bajo la decisión de control exclusivo que deben orientarse al pleno desarrollo de los derechos y al interés social. La Constitución además reconoce los derechos a la naturaleza en el artículo 71, 72 y 73. La biodiversidad se beneficia directamente de estos derechos, pues constituye un patrimonio natural del Ecuador, que desde el punto de vista ambiental, científico, cultural o paisajístico exige una protección, conservación y recuperación de sus recursos naturales. El Ecuador y los instrumentos internacionales sobre la diversidad biológica. El artículo 425 de la Constitución otorga a los tratados y convenios internacionales una jerarquía jurídica superior a las leyes nacionales e inferior a la Constitución. Además, la Constitución prohíbe al Estado comprometerse en convenios o acuerdos de cooperación que incluyan cláusulas que perjudiquen la conservación y el manejo sustentables de la biodiversidad. Esto en el artículo 403. A continuación, estos son algunos de los principales instrumentos internacionales en materia ambiental vigentes en el país. Es el Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestre, además de la Convención relativa a los humedales de importancia internacional, el Convenio sobre la lucha contra la desertificación y sequía, siendo el punto técnico el Ministerio de Relaciones Exteriores. La normativa en torno a conocimientos tradicionales y biodiversidad. Los saberes tradicionales constituyen un conjunto de conocimientos y experiencias que han sido transmitidos de generación en generación. Según el artículo 385 de la Constitución, tendrán como finalidad generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos para poder recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales, además de desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción nacional y mejoren la calidad de vida. El desarrollo normativo relativo de la diversidad biológica. El cambio en el régimen constitucional de octubre del 2008 ha llevado a que en la actualidad dentro del marco jurídico ambiental nacional coexistan normas legales y reglamentarias anteriores. Este es el caso de la Ley Forestal y de Áreas Naturales Protegidas, la Ley de Gestión Ambiental y el TULSMA, entre otras leyes. Sin embargo, en la nueva agenda regulatoria para gestión está el proyecto del Código Orgánico del Ambiente, donde destaca el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental, el cual busca una protección de restauración y uso sostenible del patrimonio natural que integra la biodiversidad a los servicios ambientales. Mientras tanto, la Autoridad Ambiental Nacional ha realizado durante los últimos años un conjunto de reformas a la legislación secundaria, principalmente los libros 3, 4 y 5 del TULSMA, y a la vez ha expandido diversos acuerdos ministeriales mediante los cuales han promulgado políticas necesarias para regular y promover la gestión ambiental.
Como punto 1 tenemos el Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa. Constituye el conjunto de procesos, entidades e instrumentos que permiten la interacción de los diferentes actores sociales e institucionales para organizar y coordinar la planificación del desarrollo en todos los niveles de gobierno. En el punto número 2 tenemos el Plan Nacional para el Buen Vivir del año 2013 al 2017. El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas en el artículo 34 lo puntualiza como la máxima directriz política y administrativa para el diseño y aplicación de la política pública y todos los instrumentos dentro del ámbito definido en este código. En el periodo 2007 al 2010, en materia ambiental, trazó el principio de una convivencia armónica con la naturaleza para promover un medio ambiente sano y sustentable y así poder garantizar el acceso seguro al agua, aire y suelo. Número 3 tenemos la biodiversidad en el contexto del cambio de la matriz productiva y la erradicación de la pobreza. La Estrategia Nacional de Biodiversidad y Plan de Acción del año 2015 al 2021 refuerza la articulación de políticas y programas sectoriales e intersectoriales que requieren para su materialización de la existencia de una biodiversidad saludable, de la estabilidad de las funciones de los ecosistemas y de la continuidad de los procesos evolutivos, condiciones básicas que garantizan una oferta permanente de bienes y servicios ecosistémicos que la sociedad ecuatoriana demanda para alcanzar su bienestar. Los elementos que vinculan la biodiversidad en las dos estrategias nacionales son, primero, la erradicación de la pobreza y la biodiversidad. Erradicar la pobreza desde una concepción interdependiente entre el ser humano y la naturaleza supone de la consolidación de un Estado responsable de contribuir en un modelo de desarrollo basado en la cultura de sustentabilidad, un modelo que cuestione a los ciudadanos en sus hábitos consumistas y estimule patrones de consumo responsable. Segundo, tenemos la biodiversidad y cambio de la matriz productiva. La transformación de la matriz productiva implica el afianzamiento de una institucionalidad articulada entre los diversos actores públicos, privados y comunitarios que aprovechen las ventajas comparativas de los territorios y fundamenten las decisiones económicas en el conocimiento científico y tecnológico, todo ello en un marco de sustentabilidad ambiental y el respeto a los derechos de la naturaleza. Como punto número 4 tenemos la biodiversidad en los territorios. El Plan Nacional del Buen Vivir del año 2009 ya incorporó un instrumento innovador de ordenamiento territorial con carácter nacional, que propuso lineamientos para el ordenamiento físico del territorio, para así lograr un aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, el desarrollo de las grandes infraestructuras, las actividades económicas, los equipamientos, la protección y conservación del patrimonio natural y cultural. Como quinto punto tenemos las políticas sectoriales e intersectoriales. Las agendas de coordinación intersectorial articulan la planificación nacional con la institucional, vincula de forma horizontal a un conjunto específico de entidades y políticas públicas sectoriales y define las políticas que deben ser trabajadas de manera intersectorial, así como las metas e indicadores específicos. Los consejos sectoriales son instancias de obligatoria convocatoria institucional destinados a la revisión, articulación, coordinación, armonización y aprobación de la política ministerial e interministerial dentro de su sector y su ejecución al Plan Nacional de Desarrollo. El MICSE es el órgano coordinador del Consejo Sectorial de los Sectores Estratégicos. Como último punto tenemos las agendas para la igualdad. Los principios de igualdad, no discriminación y los derechos otorgados a la naturaleza significan un avance para entender la correspondencia sistémica entre biodiversidad y las personas que habitan en los ecosistemas, lo cual implica nuevas formas de relacionamiento e interrelaciones entre mujeres y hombres, naciones y comunidades y recursos naturales, bajo principios de justicia, equidad y responsabilidad como parte del planteamiento del buen vivir. Este punto se subdivide en dos. Primero tenemos la Agenda Nacional de las Mujeres y la Igualdad de Género del año 2003 al 2017. La agenda tiene como objetivo garantizar el principio de igualdad y no discriminación, es decir, se busca que las mujeres ejerzan sus derechos en igualdad con los hombres, fortalezcan su ciudadanía desde la diferencia y la diversidad, desarrollen sus capacidades en libertad y autonomía en el camino hacia la consecución del buen vivir. Como punto número 2 tenemos la Agencia Nacional para la Igualdad de las Nacionalidades y Pueblos del año 2013 al 2017. Tiene como objetivo contribuir como herramienta de planificación participativa para la inclusión, como la ampliación hacia un enfoque más intercultural, dialogante e incluyente en la temática de igualdad de derechos de nacionalidades indígenas, pueblos afroamericanos y montubios. Tendencias. Tendencia histórica. Existe mayor inversión para los estudios de la biodiversidad, es decir, mayor sustento económico para el desarrollo de publicaciones científicas. Sus picos más altos fueron en 1790, 1960 y en el año 2000. Hay que tomar en cuenta que las mayores inversiones se dieron en el año 2000. Seguido tenemos la tendencia geográfica, la cual muestra que el 72.12% de los estudios realizados de la biodiversidad se encuentran en el Ecuador, debido a su gran diversidad y a las especies y al grado de conservación que tiene la región.
Para esto, la región Sierra tiene el 17.6% y Galápagos un 17.2% de la totalidad de la biodiversidad. Tendencia temática. Las investigaciones centradas en la biodiversidad son las mismas que se centran en la taxonomía, filogenia, evolución, catálogos de especies, etc., las cuales permiten dar una gran abundancia de papers científicos, los cuales mencionan o se enfocan directamente en la biodiversidad. En otros tipos de tendencias tenemos que el 60% de las investigaciones son realizadas en campo y tan solo el 40% son realizadas de manera bibliográfica. Para los ecosistemas, el ecosistema terrestre tiene un total de 91 tipos de ecosistemas, los cuales están subdivididos en la región litoral con 24 tipos, en los Andes con 45 tipos y la región amazónica con 22 tipos. El ecosistema marino posee 24 de los 27 ecosistemas costeros a nivel global, donde 12 ecosistemas son costeros y 12 ecosistemas son marinos. La región insular se caracteriza por tener 4 zonas bioclimáticas, las cuales se dividen en litoral, árida, transicional y húmeda. Los agroecosistemas se dividen en 8.7 millones de hectáreas usadas para la producción, las cuales se dividen en el 45% para la costa, 36% para la sierra y el 19% para la Amazonía. Para las especies tenemos flora. Ecuador posee 18.198 especies de plantas, las cuales 17.748 son nativas y 4.500 son endémicas. La fauna. Ecuador registra 4.801 especies, donde 833 corresponden a peces marinos, 951 a peces de agua dulce, 558 especies de anfibios, 450 a reptiles y 1.642 a aves, además de 424 especies de mamíferos. En las especies endémicas tenemos 4.500 especies, de las cuales el 25% del total de especies están en el país y además del 76% se encuentran en la zona andina. Para las especies migratorias, Ecuador posee 206 especies migratorias, 92 de zona continental y 17 de zona de islas. ¿Por qué es importante la biodiversidad como factor del buen vivir? Debido a que es una fuente de arraigo cultural, así estableciendo los derechos de la naturaleza en el 2008 en la Constitución de la República del Ecuador. Es fuente de seguridad alimentaria y además es una fuente de servicios ecosistémicos que mejoran la calidad de vida. Enfoque político para la gestión de la biodiversidad. En el actual contexto de la globalización se evidencia múltiples crisis de la civilización occidental capitalista. Ciertamente han existido avances científicos, transformaciones sociales, con el aumento de estándares de las clases medias y de condiciones de vida. En los últimos años, en función del valor y la productividad de los ecosistemas que brindan una gran variedad de servicios de los que la población ecuatoriana depende actualmente. Escenarios deseados y objetivos estratégicos al 2030. Ecuador contará con un inventario nacional de todos los grupos de plantas vasculares, vertebrados y macroinvertebrados, tanto terrestres como acuáticos. Objetivos estratégicos: incorporar la biodiversidad, los bienes y los servicios ecosistémicos asociados en la gestión de políticas públicas. Reducir la presión y el uso inadecuado de la biodiversidad a niveles que aseguren su conservación. Políticas nacionales: asegurar la promoción, la vigencia y la plena exigibilidad de los derechos de la naturaleza. Consolidar la gestión sostenible de bosques enmarcada en el modelo de gobernanza forestal. Garantizar la bioseguridad, precautelando la salud de las personas. Resultados nacionales: la población ha incrementado su nivel de conocimiento, valoración y conciencia de la biodiversidad, implementando acciones para su conservación y uso. Ecuador gestiona políticas nacionales que aseguren su producción sostenible en el consumo responsable de bienes y servicios dentro de los límites ecológicos, además de fortalecimiento de mecanismos y condiciones intersectoriales que implementan esta Estrategia Nacional de Biodiversidad. Metas de gestión al 2021. La población ecuatoriana alcanza
los niveles de conocimiento esperados implementados por acciones para conservación y uso sostenible, con metas que se quieren cumplir en el 2021, como 8 de cada 10 hogares tienen un miembro que conoce de buenas prácticas ambientales. El 2017 se aumentó el porcentaje de hogares que clasifican los desechos orgánicos a un 25% y inorgánicos a un 39%. Al 2017 se implementan estrategias para crear conciencia del valor de la biodiversidad a los 3 niveles de sistemas educativos. Análisis situacional de los resultados nacionales son el área de educación ambiental. El MAE desarrolla programas, proyectos y actividades que responden a la demanda de información y conciencia sobre temas ambientales. A pesar que estas organizaciones sociales continúan siendo el respecto de los derechos de la naturaleza y paradigmas de buen vivir, todavía son muy lejanos. Escenarios para la implementación de resultados nacionales. Tenemos 4 escenarios: zona de poder, zona de resultados, zona autónoma y zona de trabajo, en los cuales tenemos ejemplos: gestión de intensivos, extensión de especies, sistemas carolinos, patrimonio genérico. Y escenarios para la implementación de resultados nacionales, como en el artículo 399 de la Constitución de la República, que establece integra la tutela estatal sobre el ambiente y corresponsabilidad de la ciudadanía en su prevención. Los elementos que componen el SDAG están señalados en la Ley de Gestión Ambiental, y mientras que se adopten estas decisiones políticas, corresponderán y transcurren los procesos administrativos para llevar adelante los mecanismos antes señalados. Este sistema está construido a partir de las siguientes premisas. Los resultados y metas de la ENB son el resultado de un ejercicio de alineamiento de las metas de Aichi con el PNBV. Los reportes de cumplimiento del marco de implementación de la ENB constituyen insumos para los informes institucionales y gubernamentales. Le corresponde al MAE facilitar los medios necesarios para llevar adelante este proceso de revisión, monitoreo y evaluación del ENBPA. El tratamiento independiente del monitoreo de la gestión y evaluación del impacto. El plan de acción resume un conjunto de medidas que permitirá alcanzar unas metas establecidas y logros para resultados y objetivos propuestos al 2030. Sin embargo, existen algunas limitaciones. Al ser de largo plazo, puede que converjan una gran cantidad de condiciones de cumplimiento que no dependerán de actores involucrados en la implementación del plan. El modo de alcanzar las metas no siempre será de una sola manera de hacer las cosas, es decir, pueden cambiar en el tiempo. Al suponer que las medidas, metas, resultados y objetivos son lineales, se olvida que son relaciones causales, son más complejas. El monitoreo y evaluación de la gestión del ENBPA se empieza identificando el propósito último del seguimiento y evaluación de la gestión para el diseño de políticas públicas. Para monitorear y evaluar la implementación del ENB se requieren conceptos, metodologías y herramientas que orienten al quehacer de los actores involucrados. Para ello se utiliza la metodología del gobierno por resultados. El gobierno por resultados es el conjunto de conceptos, metodologías y herramientas que permitirá orientar las acciones del gobierno y sus instituciones al cumplimiento de objetivos y resultados esperados. Para facilitar la implementación de la estrategia, el MAE debe adecuar la metodología GRP y proponer una guía práctica de aplicación, establecer el procedimiento sencillo que permita conocer la planificación anual de las entidades, acordar con el CONGOPE y los GATS provinciales un mecanismo ágil y eficaz para conocer la planificación anual anclada a los planes de desarrollo y ordenamiento territorial, definir un mecanismo para compartir los reportes GEPR del avance de indicadores y metas institucionales, acordar con CONGOPE el mecanismo más adecuado para consolidar los avances de gestión anual, formalizar lo mencionado con los anteriores puntos con los demás organismos, automatizar el procedimiento acordado en un sistema sencillo de registro, monitoreo y reporte, generar reportes ejecutivos de avance semestral y recomendaciones gerenciales, consolidar informes anuales de gestión que serían los insumos para la evaluación gubernamental del cumplimiento del Plan Nacional del Buen Vivir. El monitoreo y evaluación de los efectos e impactos del NBPA. A continuación se presenta un esquema general de la estructura del sistema. La unidad geomática se encarga de la teledetección, análisis espacial, cartografía y manejo de sistemas geomáticos. La unidad de levantamientos y análisis de datos se encarga de monitorear las condiciones de conservación de ecosistemas a partir de indicadores de presión, estado y respuesta de la biodiversidad a distintos niveles. La unidad de bioinformática y alertas tempranas se encarga de gestionar el catálogo de objetos biológicos, proporcionar información actualizada para los análisis estadísticos requeridos y otras cosas. Los indicadores nacionales de la biodiversidad. A continuación se presentan los indicadores para evaluar el impacto de la implementación de la Estrategia Nacional de Biodiversidad y el Plan de Acción. Las características de los indicadores nacionales de biodiversidad.
Los indicadores tienen las siguientes características básicas. Están jerarquizados, articulados y compuestos por 3 niveles. Se estructura con variables internacionalmente comparables sobre el efecto producido. Está articulado sobre un esquema dimensional que distingue 4 aspectos específicos del problema de la conservación de la biodiversidad. No integra únicamente indicadores biológicos o ambientales, sino también económicos, demográficos y sociales. Se compone de indicadores e índices que guardan un balance entre la utilidad de la información, la factibilidad y la facilidad de su generación. Está conformado por indicadores de índices comprensibles, medibles y verificables. Se jerarquiza los indicadores monitoreados. Toma en consideración los lineamientos sobre indicadores de biodiversidad elaborados por el Convenio de Diversidad Biológica y otros organismos. Contribuyen al monitoreo y evaluación de impacto de la Estrategia Nacional de Biodiversidad. Requerirá la elaboración de una amplia red de entidades públicas, universidades y otros centros de investigación. Los indicadores nacionales de biodiversidad seleccionados. Se seleccionaron para el periodo 2015-2021 los siguientes indicadores: 3 tipos de indicadores de fuerzas motoras, sociales, económicas y de presión, 3 atributos de indicadores de estado priorizados y 7 indicadores de respuesta priorizados.